¿Qué harías si tu mayor sueño chocara de frente con la cruda realidad? Si la pasión que te quema el alma fuera constantemente menospreciada por un mundo que no te ve digno de él. Esta es la historia de Elena Eli Morales, una joven patinadora que soñaba con tocar el cielo con los pies sobre el hielo, un sueño que nació y creció en el corazón de la Ciudad de México, donde el hielo era un lujo y la esperanza una mercancía escasa. La luz tenue de una bodega abandonada apenas iluminaba la figura de Eli, que se movía con una gracia casi fantasmal sobre una pista de hielo improvisada. Con una espátula gastada, rellenaba con agua las grietas que la noche había dejado en el hielo, un ritual tan personal como su propia patinación. Sus patines de segunda mano, con las cuchillas ya desgastadas, eran una extensión de su voluntad. Fuera, la ruidosa y caótica Ciudad de México continuaba su ritmo imparable, ajena al ballet silencioso que se desarrollaba en su interior. En una pared, un viejo televisor emitía, con una señal intermitente, las imágenes de Svetlana Ivanova, la reina del hielo rusa, deslizándose en una pista impecable. La patinadora rusa era perfección en movimiento, una máquina de precisión que no dejaba lugar para el error. Elena, absorta, observaba cómo Ivanova hacía los mismos movimientos que ella practicaba, pero con una técnica y una fluidez que la hacían sentir como una patinadora de otro planeta. La perfección de Svetlana era un recordatorio constante de su propia imperfección, un espejo cruel de lo que le faltaba. Era la personificación de un sistema que ella, con sus patines gastados y su corazón lleno de sueños, nunca podría alcanzar. A pesar de las dudas, la oportunidad se presentó. Gracias a una lesión de último minuto de otra concursante, Elena, con su patinaje lleno de imperfecciones pero también de pura emoción, consiguió una codiciada plaza en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Montreal. Era un milagro para la patinadora mexicana. El nerviosismo le temblaba en las manos, un miedo que iba más allá de la competición misma. Era la vergüenza de saberse diferente. ¿Cómo podría competir con las campeonas mundiales si su pista de entrenamiento no tenía ni siquiera la mitad del tamaño de la de ellas? El aire frío del camerino de Montreal no pudo sofocar el calor de su ansiedad. Con cada paso por el pasillo se sentía más pequeña, más insignificante, como si su presencia allí fuera una broma de mal gusto. Fue entonces cuando su mirada se encontró con la de Svetlana Ivanova. La patinadora rusa, con su traje de diseñador y su séquito de entrenadores, la miró de arriba abajo. Sus ojos azules, tan fríos como el hielo de su patria, la atravesaron sin siquiera un parpadeo. Elena sintió su alma helarse, pero la humillación no había hecho más que empezar. En la pista de práctica, Elena se preparó para un movimiento clave, una pirueta que había perfeccionado a lo largo de incontables horas. De repente, Svetlana patinó a su lado, tan cerca que sus caderas casi se tocaron. La rusa hizo un giro brusco, obligándola a perder el equilibrio y, sin una disculpa, le impidió completar el movimiento. Mientras se alejaba, una sonrisa de burla se dibujó en sus labios. «Cuidado, no vayas a romper el hielo, mexicana», susurró con un acento ruso cargado de desdén. «O ya lo hiciste en la pista de tu pueblo». Elena sintió que esas palabras eran una bofetada en el rostro. La sangre le ardió en las venas, un calor de indignación que eclipsó el frío de la pista. Esa no era solo una rivalidad deportiva, era un desprecio absoluto. Era el mundo perfecto de Svetlana chocando con la realidad imperfecta y luchadora de Elena. Un mundo que intentaba decirle que no pertenecía a ese lugar. Y fue en ese instante que una decisión se forjó en su corazón. Ya no patinaría para probar su valía.
patinaría para demostrarle a todo el mundo que su pasión y su dedicación eran más fuertes que cualquier burla. Con su dignidad pisoteada y una rabia santa encendiéndose en su pecho, Elena se puso de pie, sus ojos fijos en la espalda de la patinadora rusa. La humillación se había convertido en su combustible. En ese momento no era solo Eli, la joven de la Ciudad de México. Era la patinadora que cargaba el peso de la esperanza de su país, el eco de los aplausos de quienes la veían en esa pista improvisada. Su lucha ya no era solo por ella. ¿Cómo podría una patinadora mexicana, con sus heridas visibles y su orgullo lastimado, enfrentarse a una campeona mundial que no la consideraba digna de estar en la misma pista? Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? La humillación que Svetlana le había infligido se convirtió en un fuego inextinguible en el corazón de Elena. Cada pirueta, cada salto, ya no era solo un movimiento, era una respuesta, una declaración. Se retiró a una pista de entrenamiento secundaria, lejos de las miradas de los competidores de élite, y se entregó a su arte. Su cuerpo, acostumbrado a las condiciones precarias, se movía con una libertad que la técnica de las rusas nunca podría imitar. Entrenó hasta que sus músculos ardieron y sus pulmones suplicaron aire. Los días siguientes fueron una prueba de fuego, no solo para su talento, sino para su espíritu. Mientras que el equipo ruso tenía acceso a los mejores patines y a pistas perfectas, Elena debía remendar sus cuchillas gastadas con la ayuda de un amable conserje. Cada imperfección en su equipo era una cicatriz que recordaba su origen, pero también una fuente de una fuerza inagotable. En esos momentos de soledad, su mente viajaba de regreso a la Ciudad de México, al rostro de su joven hermano que le decía, «¡Échale ganas, Eli!». Y esas palabras la impulsaban a seguir. Con el cuerpo a la orilla del colapso, un dolor agudo en su tobillo la obligó a detenerse. Cayó de rodillas sobre el hielo, la respiración entrecortada. El dolor era un viejo conocido, un recordatorio constante de las precarias condiciones de su entrenamiento. Un destello de desánimo cruzó sus ojos. Se sintió ridícula, una intrusa que no pertenecía a ese mundo. Sus sueños se sentían tan frágiles como una figura de hielo. En ese instante, se preguntó si todo el esfuerzo, todo el sacrificio, realmente valía la pena. Pero, ¿cómo podría rendirse? El mundo la estaba viendo, aunque fuera con desprecio. La imagen de Svetlana, riéndose de ella, se repetía en su mente. Cerró los ojos y, en la oscuridad, vio las caras de su familia, de sus amigos, de todos los que creyeron en ella cuando nadie más lo hizo. La vergüenza y el dolor se transformaron en una determinación de hierro. Se puso de pie, cojeando al principio, pero luego con una firmeza que parecía surgir de una fuente más profunda que su propia voluntad. El destino, como un buen guionista, tenía una revelación dramática preparada para ella. En el vestuario, mientras buscaba agua, escuchó una conversación entre bastidores. Era una de las asistentes del equipo ruso que hablaba con una patinadora. El entrenador Ivanenko está preocupado por la mexicana. Su patinaje es tan inusual que los jueces podrían tomarlo en serio, decía. ¿Crees que lo que le hizo en el 98 en Salt Lake City nos ayudará? Él siempre ha sido un tramposo. La asistente se calló al ver a Elena, pero el daño estaba hecho. El corazón de Elena se detuvo por un segundo. El 98 Salt Lake City. Esa era la historia de su padre, un talentoso patinador mexicano cuya carrera se truncó misteriosamente en las Olimpiadas. Un rumor había circulado durante años de que un entrenador rival había manipulado sus patines. El nombre del entrenador nunca fue revelado.
hasta ahora. El frío se apoderó de su cuerpo. El entrenador Ivanenko, el mismo que ahora guiaba a Svetlana, había sido la causa de la ruina de su padre. La ira que sintió no era una simple rabia, era una furia ardiente, una sed de justicia que la consumía por completo. La competencia ya no era solo una rivalidad deportiva, era una vendetta familiar. La victoria no sería solo su triunfo, sería la redención de su padre. Este conocimiento la transformó. No solo estaba luchando por su sueño, estaba peleando contra una injusticia que se había extendido por generaciones, una herida que necesitaba ser sanada. Su lucha por la dignidad se había convertido en una batalla contra una corrupción que intentaba destruir la pureza de su deporte. Pero el antagonista no se quedaba de brazos cruzados. Svetlana, al ver que Elena no se había rendido, intensificó su campaña de humillación. Se aseguró de que los periodistas la vieran en la pista secundaria patinando sola. Supongo que no se siente cómoda con las patinadoras de verdad, le dijo a una periodista con una sonrisa condescendiente mientras señalaba a Elena. Los medios de comunicación, siempre ávidos de drama, se encargaron de hacerla parecer una novata patética, la mexicana que ni siquiera podía entrenar con las demás. La presión se convirtió en una carga insoportable. Las redes sociales se llenaron de comentarios denigrantes, de burlas sobre su ropa, sobre su equipo, sobre el hecho de que su país no tenía una tradición de patinaje. «Vete a casa, naca, esto no es un circo», decían algunos de los comentarios. La deshumanización era total, pero cada insulto solo fortalecía su voluntad. Ella no era una novata, era una luchadora, forjada en la adversidad de su pista de hielo en la Ciudad de México. El hielo rugoso, el frío y el equipo de segunda mano la habían preparado para esta batalla. La noche antes de la final, Elena sintió que no podía más. La presión, las burlas, la revelación sobre su padre, todo pesaba sobre sus hombros. La competencia se había convertido en una batalla que parecía imposible de ganar. La figura de Svetlana, imponente y perfecta, la atormentaba en sus pensamientos. Con su cuerpo al borde del colapso, ella se preguntó si podría reunir la fuerza para enfrentarse no solo a la patinadora rusa, sino a todos los que dudaban de ella. ¿Podría la pasión que la había traído hasta aquí ser suficiente para vencer a un sistema que intentaba destruirla? Dale like si quieres saber cómo este desafío cambiará sus vidas para siempre y si crees que la pasión puede vencer cualquier obstáculo. Elena sabía que su batalla no se ganaría solo con saltos perfectos o piruetas impecables. Tenía que luchar con el corazón. En su plan decisivo decidió que su rutina no sería una copia de la perfección rusa, sino una celebración de su propia identidad. Usaría la inteligencia emocional para patinar, no solo por la técnica, sino para conectar con el público y los jueces, para mostrarles la verdadera historia de una patinadora mexicana. Su pasión se convirtió en su mejor arma, su mayor ventaja. El clímax llegó. El auditorio de Montreal estaba en completo silencio. Primero, Svetlana Ivanova se deslizó sobre el hielo. Su actuación fue una demostración de perfección robótica. Cada movimiento era una declaración de su supremacía, una exhibición fría y calculada que no dejaba lugar a dudas. Era técnicamente perfecta, una máquina sin alma, sin corazón. Era una diosa, pero era una diosa de mármol sin una sola grieta. El público aplaudía, pero era un aplauso de admiración, no de emoción. Luego llegó el turno de Elena. Con el corazón en la garganta, ella se colocó en el centro de la pista. El silencio se rompió con los primeros acordes de la música. No era el clásico ruso que se esperaba. Era el sonido de un mariachi,
una melodía que resonaba con el alma de México. Elena comenzó a patinar. Sus movimientos, aunque menos pulidos que los de Svetlana, estaban llenos de una gracia y una pasión innegables. Cada giro, cada salto, contaba la historia de su lucha, de su dolor, de su perseverancia. Era un ballet sobre hielo que hablaba del amor por sus raíces, por su gente, por la pista de hielo improvisada que la había visto crecer. Svetlana, desde el fondo, observaba con desdén. La burla en su rostro era evidente, pero pronto se desvaneció. Los jueces, inmóviles al principio, comenzaron a mirarse con sorpresa. Elena no estaba tratando de ser la mejor patinadora, estaba tratando de ser la patinadora más humana, más honesta, y lo estaba logrando. Cuando hizo su movimiento clave, el mismo que Svetlana había intentado sabotear en el entrenamiento, lo completó con una fuerza y una determinación que le hicieron ganar un aplauso espontáneo del público. Era la victoria de la pasión sobre la frialdad, la victoria del espíritu sobre el miedo. El sonido del mariachi se intensificó. Elena se entregó por completo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, no de tristeza, sino de alegría. Estaba patinando por su padre, por su hermano, por su madre, por todos los mexicanos que alguna vez soñaron en grande. En ese momento no había diferencia entre ella y la música, entre ella y el alma de su país. Patinó como si fuera la última vez que lo haría, y esa sinceridad se sintió en cada rincón del auditorio. El público se puso de pie, no solo para aplaudir, sino para celebrar el triunfo de la justicia, el triunfo del bien sobre el mal. Cuando la música se detuvo, el auditorio explotó en una ovación. Los jueces, conmovidos por su actuación, le dieron una puntuación que dejó a todos sin aliento. La sorpresa en el rostro de Svetlana se transformó en pura rabia cuando el marcador se iluminó. Elena había ganado, no solo el oro, sino el corazón de todos los que presenciaron su historia. La patinadora rusa, la reina del hielo, había sido destronada por la patinadora mexicana que lo había arriesgado todo para defender la pureza de su sueño. La medalla de oro le colgaba del cuello como una promesa cumplida. El sonido de los aplausos era música para sus oídos. Mientras subía al podio, sus ojos se encontraron con los del entrenador de Svetlana, Ivanenko. Él la miró con una mezcla de sorpresa y resignación. Y en esa mirada, Elena supo que él también entendía que la venganza por lo que le hizo a su padre era un plato que se servía frío. El triunfo de Elena no fue solo una medalla, fue la victoria de la justicia. La historia de la patinadora rusa, la de una máquina de competición, no podía competir con la historia de Elena, la historia de un alma de artista, de una guerrera, de una mexicana. Meses después, Elena regresó a su pista de hielo en la Ciudad de México. El hielo ya no estaba agrietado y las luces eran más brillantes. El lugar estaba lleno de jóvenes patinadores que la miraban con admiración. En un rincón, una joven con unos patines de segunda mano la miraba con ojos llenos de esperanza. Elena se acercó a ella, le sonrió y le dijo: «No importa de dónde vengas, lo que importa es a dónde quieres llegar». En ese momento, su victoria se sintió más grande que nunca. No había ganado solo una medalla, había ganado una generación de sueños. Ahora, con su medalla de oro brillando, Elena no patinaba por el reconocimiento o por un título, patinaba para inspirar, para mostrarle al mundo que el talento y la pasión pueden nacer en cualquier lugar. El destino, que alguna vez le pareció tan cruel, había tejido una red que la llevó a la victoria y la redención. Su vida se había transformado y ya no patinaba sola, sino con el corazón de su país en sus pies, una patinadora que superó sus miedos y se convirtió en una leyenda. La patinadora que, con su triunfo,
Le enseñó al mundo que la justicia siempre triunfa. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios qué parte te conmovió más. ¿Conociste alguna vez a una persona como Elena que luchó hasta el final? Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la magia de la vida. Dale like si crees que la pasión siempre encuentra la forma de triunfar y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros existen cuando menos lo esperamos.